Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los estudiantes que están muy interesados en seguir la carrera universitaria y para eso necesitan prepararse. Y ustedes saben que matemáticas es un tema muy importante para cualquiera de ellos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera semana en lo que es razonamiento matemático, el tema de inducción y el tema de deducción. Así que si tienes ahorita algo para anotar, tráelo para poder trabajar en conjunto conmigo. ¿Está bien? Muy bien, comenzamos. La introducción a esto es lo siguiente, ¿está bien? El uso de la lógica inductiva y deductiva es una de las principales formas de encarar la mayoría de problemas. Eso quiere decir que no solamente lo voy a utilizar en matemáticas, sino que también lo voy a utilizar como criterio propio para poder trabajar. Debido a que en el proceso de resolución es bastante práctico y tiene una aplicación concreta y objetiva. Aunque no lo creas, tú lo has podido usar en el día a día, desde que vas a comprar al mercado hasta ir a pagar un pasaje de bus. Eso lo has utilizado y ese razonamiento tanto deductivo como inductivo. A ese conjunto se le llama el razonamiento lógico. En diversas situaciones que enfrentamos en nuestra vida, por ejemplo, nuestros antepasados utilizaron experiencias particulares para anticiparse a programar sus embrios. Claro, el poner y colocar las semillas en un determinado orden y se dieron cuenta que al poner mayor cantidad tienen más producto de estas semillas, eso ya es una lógica. Solo que en matemática la vamos a deducir en dos partes. ¿Ok? La primera, que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo dice, consiste en analizar casos particulares y conseguir resultados al analizarlos que nos permitan una conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que encontrar un patrón, que este patrón va a estar de acuerdo a más de tres posibilidades. Ojo, en el razonamiento inductivo vas a tener que aprender la regla de tres. Un caso que es poco probable que suceda. Dos casos, existe una mayor probabilidad de que suceda. Por tres casos ya lo vamos a tener y deducir o inducir, como es la palabra correcta, como el caso general. En cambio, el razonamiento deductivo es todo lo contrario. El razonamiento deductivo consiste en aplicar un caso general comprobado en casos particulares. O sea que nosotros ya vamos a tener una fórmula y la vamos a tener que reemplazar en casos específicos. ¿Ves? Entonces, inductivo, a través de tres casos, genero el caso o término general, mientras que deductivo yo ya tengo la fórmula de término general y lo reemplazo en casos específicos. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Tips para el correcto uso del razonamiento inductivo. Ojo, en este tema el razonamiento inductivo es el que más vamos a usar, ¿ya? Pero yo necesito que tengas unos tips. Los tips son los siguientes. Tenemos conocer las estructuras básicas entre los números, como los números consecutivos, si te percatas, tenemos aquí números, en este caso consecutivos, y tenemos su término general que vendría a ser n. Tenemos también los números consecutivos pares, donde su término general es 2n. Date cuenta que lo que tenemos aquí son los términos. Fíjate esta secuencialidad porque te va a servir mucho de aquí en adelante. Los consecutivos impares tenemos 2n menos 1. Los consecutivos al cuadrado, que ya nosotros lo conocemos, donde su término general es n al cuadrado. Y este que es muy importante, que es la fórmula de los números triangulares, 1, 3, 6, 10, 15, 21, que es algo que es muy recurrente en estos temas, donde su estructura es n por n más 1 sobre 2. Yo te recomiendo que recuerdes la estructura de acuerdo a estos casos. Una observación también es que nosotros vamos a tener la fórmula de una progresión aritmética. Esta fórmula también la vamos a usar en muchos de los casos. Pero como todavía no lo hemos trabajado, solamente lo estoy colocando como una pequeña observación. Muy bien. Vamos con nuestro primer ejemplo de razonamiento inductivo. ¿Está bien? En nuestro primer ejemplo nos da esta serie de cerillos y en estos cerillos nos va a pedir el problema dar como respuesta cuántos cerillos hay en total. Pero si te percatas es una solución de cerillos. Estos cerillos tienen como base el primer cerillo, el segundo cerillo, el tercer cerillo, hasta el 30º cerillo. ¿Cómo reconocemos que esto es un valor inductivo? Siempre cuando hay problemas que son demasiado extensos para contarlos, e inclusive no lo podemos contar a simple vista porque no tenemos la cantidad de cerillos,
Automáticamente ese es un caso inductivo. Vamos a resolverlo desde un caso muy pequeño, que vendría a ser nuestro primer caso, que son estos tres cerillos de aquí. Caso 1, ¿te das cuenta que aquí en la base solamente hay dos cerillos, pero en total son tres? Mira, en la base hay dos cerillos, pero en total son tres. En el segundo caso, como dice, el caso particular es el pequeño con uno o con la menor cantidad de elementos que tengan una secuencia. Vamos con el caso 2, que ahora tiene tres cerillos de base. Al tener tres cerillos de base, dice que en total al contarlo hay 8. Y por último, al tener cuatro cerillos, siempre cuando hago cada caso, tiene que ser el caso pequeño, el que le sigue y el que le sigue. Y en total, cuando tengamos cuatro fósforos como base, tenemos 15. Y me doy cuenta que acá dice 3, acá dice 8 y acá dice 15. Con todo lo que hemos visto en la parte anterior, ¿qué secuencia tiene el 3, el 8 y el 15? Me doy cuenta que 3 es un 4, 8 es un 9 y 15 es un 16. Y estos no son números al cuadrado como hemos visto en el caso anterior. Claro, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado y 16 es 4 al cuadrado. Pero justo me doy cuenta que para que se parezcan cualquiera de ellos, le estoy restando 1. Por consecuencia, ¿esto qué quiere decir? Que siempre va a ser justo el 2 que está aquí es el mismo 2 de aquí. El 3 también y el 4 está bien. Esto quiere decir que nuestro término general vendría a ser el número de palitos que hay en la base al cuadrado, porque te das cuenta que todos cumplen al cuadrado. Recuerda que esto siempre te tiene que cumplir en tres casos. No te puede cumplir en dos, tiene que ser en tres. Va a ser el número de palitos de base al cuadrado menos 1, porque en todo me doy cuenta que está restando 1. Entonces, si acá hay 30, tenemos 30 al cuadrado, que es 900, menos 1, 899. Y ya no fue necesario contar todos los palitos o formar los palitos, ¿no? Ese es el primer ejemplo. Ven que tenemos tres casos y luego del tercero ya puedo sacar que todos se repitan, puedo sacar el término general. Eso es el razonamiento inductivo. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice calcular E y dar como respuesta la suma de cifras del resultado. Este es un problema muy común en este tipo de temas. Universidad de Villarreal, Universidad del Callao, Universidad San Marcos los toca, siempre con una pequeña diferencia, pero que ahorita también te lo voy a indicar. Por ejemplo, acá dice 3, 3, 3, 3, 3, 200 veces 3, o 200 cifras de 3 al cuadrado. Vuelvo a repetir, este problema tiene mucho número, entonces no lo voy a hacer por deducción, lo voy a hacer por inducción. Para esto, siempre tengo que darme cuenta de que haya una periodicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algo se repita. Acá todo repite el 3, así que el caso 1 sería 33. ¿Ya? Profesor, pero yo quiero hacerle con 3. Yo te recomendaría que solamente lo hagamos a partir de 2, 3, porque me doy cuenta que un 3 es 9 nada más, y el 9 no nos va a ayudar mucho. Entonces, mejor agarramos de 2, 3. Si agarramos de 2, 3, significa que el siguiente tendría que ser de 3, 3. Y significaría que el siguiente tendría que ser de 4, 3. Y mira la casualidad de la vida, ¿no? 33 al cuadrado, 1089. 333 al cuadrado es 110.899. Y 3.333 al cuadrado, estamos hablando de 11.108.889. Pero me percato de algo, ¿no? Solamente se repite el 1, el 0, el 8 y el 9. Acá también. El 1, el 0, el 8 y el 9. Pero acá hay un 1, acá hay 2 1 y acá hay 3 unos. Acá todos tienen un 0. Acá hay un 8, 2 8 y 3 8. Y todos terminan en 9. Entonces, ¿qué pasaría si lo quiero volver a un caso general? Me di cuenta que sea la cantidad de 3, n la cantidad de 3 que están al cuadrado, siempre voy a trabajar. ¿Cuántos unos habrá? Me di cuenta que cuando hay 2, 3, hay un 1. Cuando hay 3, 3, hay 2 unos. Y cuando hay 4, 3, hay 3 unos. Eso quiere decir, si n es la cantidad, el número de, en este caso, el número de 1 sería, el número de 1, sería n menos 1, ¿no? En este caso, el número de ceros, solamente hay uno en cada caso, entonces sería 1. El número de 8, me doy cuenta que también es 1 menos, acá hay 3, acá hay 1, si acá hay
3, acá hay 2, y si acá hay 4, acá hay 3. Entonces a mí sería n menos 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tengo 200 cifras, la cantidad acá sería, ¿no? 199. 199. Entonces, ¿por qué? Porque son 200, 1 menos. Cantidad de ceros, me doy cuenta que en todos hay 1 nada más. Cantidad de 8, hay 199. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que dependiendo de la cantidad de 3, hay la cantidad de 8. ¿Y cuántos 9 hay? Todos terminan con solo 9. Ahora, yo quiero la suma de cifras. Entonces, no voy a estar sumando 1, 1 más 1 más 1, 199 veces. Simplemente digo 1 por 199. Más 0 por 1, que no va a valer nada. Más 8 por 199, más 9 por 1. Y da como respuesta 1800. Eso es todo. Vamos con el ejemplo número 3. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra estudio? Ojo, este tema yo lo voy a hacer de dos formas y tú lo vas a poder trabajar como gustes. La primera forma, como el problema anterior lo dice, esto también es, no sabemos de cuántas maneras puedo leer la palabra estudio. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra es primero. Entonces, si leemos la palabra es, veo que hay dos veces. Hay dos formas nada más. ¿Qué pasa si ahora leemos la palabra este con E, S y T? Ahora hay 4 formas. Y por último, la palabra estu. ¿Ves? 2 letras, 3 letras y 4 letras. Y me doy cuenta que cuando formé, en este caso, habían 2, 2 es un 2 a la 1. Aquí habían 4, es un 2 al cuadrado. Y acá habían 3, acá había 8 en total y era 2 al cubo. Y me di cuenta que todos los resultados son potencia de 2. Esto quiere decir que el término general va a ser 2 elevado a ¿quién? ¿De dónde aparece este 1? ¿De dónde aparece este 2? ¿Y de dónde aparece este 3? Aparecen de los números de casos, ¿no? Profesor, pero no sé cuál es el número de casos. Entonces, el número de casos aquí lo tendremos que trabajar. Vamos a darle esta pequeñísima corrección. Vamos a trabajarlo de esa manera. Como el número de base menos 1. Ahí está. Ahora sí, no hay problema, todos nos corregimos. ¿Por qué? Porque si acá hay 2 círculos de base y acá dice 1, es porque le estoy restando 1. Si acá hay 3 círculos de base y acá dice 2, es porque le estoy restando 1. Si acá hay 3 círculos de base, 4 círculos de base y acá dice 3. Entonces, el término general sería 2 elevado al número de círculos en la base menos 1. Entonces, si tengo 7 círculos de la base, porque el problema me decía la palabra estudio, entonces sería 2 elevado a 7 menos 1, que me da 6, y por ende me da 64. Eso vendría a ser por la forma inductiva. Pero también existe otra forma, que no es una inducción, sino que es trabajado por alguien llamado Cauchy. ¿Ya? En este caso, nosotros esta palabra estudio la podemos hacer utilizando el triángulo de Cauchy. Este es el triángulo de Cauchy. En cada elemento de los costados, o de la letra donde se puede leer estudio, estudio de manera correcta, le vamos a poner unos. Y luego para ir bajando le vamos a ir sumando estos unos. Por ejemplo, para esta T sumaría el 1, 1, que están aquí, y me da 2. Para este U y este U diría 1 más 2, 3 y 2 más 1, 3. Esto va a ser reemplazado por la cantidad de formas de cómo se puede resolver esto. Entonces acá tenemos 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y así voy utilizando hasta el último, que son las 7O, y están enfocados por estos números. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Siempre te recomiendo, ¿no? Poner unos aquí y unos al otro lado, y se te va a salir este problema. ¿Y qué pasa si sumamos los valores que están acá? Nos da 64, ¿y no esa era la respuesta de la anterior? Aquí están las dos formas. Esta de aquí te va a servir siempre para este tipo de problemas. Los problemas que utilizan letras y la cantidad de formas de leer una palabra. Y el ejemplo 4 sí es un ejemplo que lo vamos a trabajar con razonamiento deductivo. La suma de los n primeros números impares es 1600. ¿Cuánto vale n? ¿Cuál sería la solución? El razonamiento, ¿por qué deductivo? Porque recuerda que tú ya sabes la fórmula de los números impares y de la suma de los números impares. Si no la sabes, ahí la recordamos.
La suma de los números impares consecutivos es 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta 2n menos 1. Si esta suma, donde n es el número de términos, siempre es n al cuadrado, y a mí me dice que la suma de los n justo, ahí está la n que quiero, es 1600, entonces yo diría que la suma de los impares que es n al cuadrado lo igual a 1600. Y si cuadrado pasa como raíz, el resultado sería 40. Bueno chicos, eso sería todo por el momento. Tenemos la teoría de razonamiento inductivo y deductivo. Ya sabes que nos vemos en la clase por Zoom para trabajar las operaciones de la separata de este tema y aclarar más dudas. Como ven ahí, ya saben mi número de contacto, mi correo, el Facebook, canal YouTube también, para cualquier consulta y duda. Muchísimas gracias chicos, nos vemos, cuídense.